Bueno, nos llamó, espero leer bien, Claudio de Caseros, saluda a todos y quiere una opinión del tratado firmado por Macri con la Unión Europea. ¿Es beneficioso o es perjudicial? Bueno, acá es interesante, muchas gracias Claudio, es interesante porque lo que se ha avanzado es darle una formalidad en el G20 al inicio, yo diría, de un conjunto de conversaciones en torno a la generación de un mercado común, ¿verdad? Yo les diría que no nos apresuremos demasiado, en primer lugar porque eso va a significar muchas rondas donde se va a tener en cuenta cada uno de los ítems y cada nación de la Comunidad Económica Europea, que son, si no mal no recuerdo, 27, 28 iba a decir. y cada una de las 4 del Mercosur irá viendo cómo se resuelve ítem por ítem. Por ejemplo, Europa subsidia la producción agropecuaria, con lo cual cuando hablan de libre comercio no estamos compitiendo en productos agropecuarios de la misma manera, porque allí la Argentina, por ejemplo, o países del Mercosur, tienen ventajas comparativas respecto de los países europeos. Sin embargo, los franceses, por ejemplo, subsidian a sus pequeños y medianos productores agrarios, y eso genera una situación donde eso no es libre mercado. Esto es desde tiempos inmemoriales. ¿Pero qué dicen ellos? Nosotros queremos que nuestros productores agropecuarios se queden instalados en sus territorios, no que vengan a las ciudades y que sigan produciendo, y si los tenemos que subsidiar, los subsidiamos. Luego, ellos quieren, de allí donde tienen ventajas competitivas, si volvemos a Francia, en el terreno de la industria automotriz, por ejemplo, con Peugeot, con Renault, o los alemanes, con Volkswagen, con Audi, o con sus marcas que son extraordinarias, ellos ahí quieren libre mercado. Entonces, hasta poder ensamblar punto por punto todo esto van a pasar no menos de 2 años. Y pueden pasar muchos más también. Te hago un comentario. Salió hace poco un informe del Fondo Monetario Internacional que da cuenta que la apertura lisa y llana, ¿no?, de un país en vías de desarrollo en una relación con los países desarrollados implicaría para ese país un retraso del orden de los 20 años para volver a lograr el mismo estatus que tiene el momento de la apertura. Bueno, pero yo te voy a relativizar todo, por eso no estoy dando una definición contundente. Lógicamente que el gobierno muestra esta firma de un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea como si fuera, no va a pasar nada, nada de nada, nada de nada. Todavía falta muchísimo para que esto comience a poner de manifiesto algunos efectos. Y voy a decir más. Uno puede estar perfectamente de acuerdo con el libre comercio. El tema, básicamente, es si internamente cada país toma las medidas adecuadas para defender lo propio y para que nada de lo propio sea destruido. El peligro, para Claudio y para quienes nos están escuchando, es la ideología de este gobierno. ¿Por qué? Porque uno de los hombres de este gobierno, que yo creo que merece que se debata con él, que es Gustavo Grobo Copatel, dice: hay que dejar que algunos sectores desaparezcan. Gustavo Grobo Copatel, por un lado, no tiene idea de lo que significa la palabra desaparecer en la Argentina, porque si no, no la hubiera utilizado. Pero él no dice hay que ayudar a todos los sectores
que están atrasados tecnológicamente en su nivel de organización, en su acceso a los servicios, en esta competencia difícil que se le hace al empresario argentino por la presión que tiene de carga impositiva, por las dificultades en el transporte, por los costos de la logística, en fin. Él no dice resolvamos todos estos temas, él directamente dice que desaparezcan. Si desaparecen esos sectores que son básicamente pymes, una parte del tejido social, económico y del trabajo de la Argentina desaparecería. Con lo cual, eso sería una monstruosidad. Por eso es tan importante que Macri no siga en el gobierno el 10 de diciembre. Es muy importante que no siga, porque la misma herramienta que es un acuerdo comercial de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, esa herramienta que es un cuchillo, en manos de un mono es un peligro y en manos de un cirujano salva vidas. Por eso las herramientas siempre son de naturaleza relativa, depende cómo se las utilicen. El tema es que aquí en la Argentina ya esta herramienta la utilizó Martínez de Oz, pero la utilizó con un fin político, destruir el tejido industrial en la Argentina para que la clase trabajadora, la clase obrera argentina, perdiera poder y no pudiera disputarle más el poder a la oligarquía que concentraba en sus manos todo el poder económico. Entonces no era un proyecto de desarrollo científico, tecnológico, educativo, industrial, que es lo que necesita la Argentina y que es lo que planteamos desde el Proyecto Justo, sino que era una lucha por el poder para hacer de la Argentina un espacio en el cual 10 o 12 millones de personas, utilizando las enormes ventajas de nuestro territorio en el agro, en la minería, en la industria hidrocarburífera, en las ventajas marítimas que tenemos, 10-12 millones de personas se vinculan al mundo, viven como si vivieran en el primer mundo y mientras tanto 30 millones de argentinos se hunden en la pobreza, en la miseria, en la desocupación. Entonces, Claudio, habrá que ver cómo se utiliza esto. Yo espero que si llega un gobierno distinto el 10 de diciembre, pueda aprovecharlo bien para la Argentina. Pero en manos de esta gente, esto es un peligro atómico, es un peligro total, porque justamente el que lo expresa con más sinceridad, que es Grobo Copatel, dice que hay que dejar que desaparezcan algunos sectores de la economía argentina. Y nosotros tenemos que defender la reconversión, la modernización, la transformación de cada una de nuestras pequeñas empresas para que sean fuentes de trabajo y de florecimiento de la economía argentina. Es decir, son dos miradas completamente distintas y creo yo que nada depende de este acuerdo, sino de cómo se utilice este acuerdo, que en términos generales uno podría decir que está bien, porque todos estamos porque haya un libre intercambio de bienes y servicios en el mundo, pero a ese intercambio, a ese tránsito de bienes y servicios y a esa liberalización del capital financiero, nosotros también le querríamos sumar la liberalización del libre tránsito de las personas, para que no existan más lo que pasa en Europa, que ellos hablan ahora de libre comercio, pero cuando los inmigrantes quieren llegar, miles de inmigrantes se mueren en el Mediterráneo tratando de llegar a las costas europeas, huyendo muchas veces de la miseria del África, y los europeos tienen en esos sentimientos xenófobos. Por eso relativizo todo y digo, esto depende de cómo se lo aborde, puede ser una cosa buena o puede ser una cosa desastrosa.